El norte soplaba desde temprano, trayendo ese polvo fino que se mete hasta en los pliegues de la camisa y deja la lengua áspera como lija. A Julián Medina, en el rancho lo conocían simplemente como el vaquero solitario, no por fama de huraño, sino porque hacía tiempo que no se le veía acompañado más que por su yegua Palomina, Estrella, y un perro viejo de nombre Machete que dormía más de lo que ladraba. Desde que murió Rosa, su mujer, y el hijo se le fue a la obra a Querétaro, Julián hablaba poco y se entendía con los animales, las acequias y un radio de transistores que a veces nomás agarraba la XEP de la capital con boleros viejos. El rancho La Leona quedaba a 30 kilómetros del pueblo, perdido entre mezquites y nopaleras en la llanura de San Luis Potosí, rumbo a Zacatecas. No era grande, pero el agua del pozo y 2 potreros lo mantenían insistiendo en la terquedad de criar becerros, aunque el precio anduviera flojo y la sequía apretara cada mayo. Aquella tarde, el sol estaba tumbado sobre el horizonte como una moneda de cobre a punto de caer detrás de los cerros. Julián había arriado al último becerro hacia el corral y dejaba que Estrella bebiera tranquila cuando escuchó la voz. No era grito ni lamento, fue una pregunta cortés, con esa valentía que traen los niños cuando el mundo se les pone en contra y no queda de otra más que hablar. «Señor, ¿nos puede dejar dormir en su granero?» Julián volteó. En la vereda, parados donde el alambre de púas hace esquina y se amarra con un pedazo de ixtle, estaban una mujer y una niña. La primera, de unos 30 y tantos, traía el cabello amarrado en trenza, sudadera azul deslavada y una mochila colgándole de un hombro. La niña, de quizá 8 años, llevaba un vestido rosa con estampado de flores ya gastadas y unos tenis blancos que habían conocido días mejores. Ojos grandes, negros, firmes. La mujer dio un paso adelante. «Buenas tardes», dijo. «Soy Estela. Venimos del camión que nos dejó en la carretera. Nos dijeron en el ejido que por aquí había un rancho. No queremos molestar, solo que ya viene la noche y mi niña tiene sueño. Si nos deja dormir en el granero, salimos temprano. Le barrería, le dejaría limpio, se lo prometo». La niña apretó la mano de su mamá y añadió, como si necesitara cerrar el trato con un hilo de sinceridad: «No hacemos ruido, ni prendemos fuego. Yo sé estarme quietecita». Julián sintió cómo el polvo del camino se le volvía grano en el corazón. Esa frase, dicha con tanto respeto y el miedo apenas escondido, le hizo recordar de golpe una tarde remota en que él mismo, con 20 años y sin más que una chamarra de mezclilla, pidió posada en la bodega de un rancho en Matehuala, rumbo al norte, buscando el salario que no alcanzaba en su casa. No lo había olvidado, nomás lo tenía guardado en el cajón donde guardaba los silencios. «Pásele», respondió con la voz grave, limpiándose las manos en el pantalón. «No se queden ahí. El aire baja más duro cuando se mete el sol. La niña se me va a enfermar». Abrió la tranca. Machete levantó la cabeza, olfateó y decidió que no había amenaza. Movió apenas la cola y siguió dormitando. Estrella sacudió la crin, curiosa, y bufó suave. «Gracias», dijo Estela aliviada. «De veras que Dios se lo pague». «Dios paga cuando quiere», dijo Julián, sin aspavientos. «Yo nomás tengo cobijas viejas y café de olla». «¿Les sirve?». La niña asintió con entusiasmo y Estela sonrió, pero enseguida rebajó la sonrisa en un gesto de prudencia, como esas personas que han aprendido a no alegrarse demasiado por si el mundo les cobra la risa. El granero olía a alfalfa seca, madera vieja y aceite de tractor. En una esquina se amontonaban costales de maíz, en otra un montón de sillas a medio reparar. Julián apartó un espacio, sacó 2 petates que guardaba enrollados y un par de cobijas que habían sido de su madre. Sacudió el polvo con un manazo. Estela se puso a barrer sin que nadie se lo pidiera, usando una escoba de vara que estaba recargada junto al portón. La niña miraba todo con curiosidad.
tocando con la yema de los dedos cada objeto como si fuera un misterio. El yugo, la montura vieja, una caja con herrajes. Cuando vio la montura, sus ojos se iluminaron. ¿Ese es el sillón de los caballos?, preguntó. La silla, corrigió Julián sin dureza. ¿Te gustan? Nunca me he subido, admitió. Pero me gustaría. Estrella, como si entendiera, acercó el hocico y la olió, dejando en el aire ese aliento tibio con olor a pasto. La niña soltó una risita y la yegua inclinó la cabeza, mansa como un secreto compartido. Se llama Estrella, dijo Julián. Y no más se deja de quien no le miente. Me llamo Alma, dijo la niña, presentándose ante la yegua con una formalidad que desarmó a los tres. Alma, repitió Julián. Buen nombre. Estela abrió su mochila y sacó una botella de agua, 2 manzanas, un paquete de galletas. Puso todo sobre un costal a modo de mesa. Traíamos algo, explicó, pero ya pasamos mucho calor. Si hay café, yo se lo hago. Lo hago yo, dijo Julián. Ustedes siéntense en lo limpio, ahorita regreso. La cocina del rancho era modesta, fogón de gas, comal negro reluciente, una mesa de pino marcada por años de platos. Julián puso a hervir el agua con piloncillo, una vara de canela y una cáscara de naranja, como le enseñó Rosa. Mientras esperaba, llamó con el celular, ese aparato viejito que solo sabía marcar y recibir, a don Lupe, el comisariado del ejido. Lupe, habla Julián. Oye, ¿quién andaba preguntando por el rancho en la tienda? Buenas tardes, Julián. Pues 2. Una mujer con una niña y un muchacho en una pick-up esta mañana. El muchacho preguntaba por una Estela. Dijo que traía un recado. No me gustó su modo. Muy apurado, muy altanero. ¿Por? Nada. Acaban de llegar la mujer y la niña. Les voy a dar posada esta noche. Si el muchacho vuelve a preguntar, que no sepa que están conmigo. No me gustan los apurados. Ni a mí, dijo don Lupe. Ya sabes cómo está la cosa. Uno tiene que cuidar la boca, pero también el honor. ¿Les vas a avisar a los municipales? No aún. Primero que cenen. Mañana vemos. Si el fulano insiste, ya la hacemos formal. Te entiendo. Estoy al pendiente. Julián colgó. Sirvió el café en jarritos de barro, cortó 3 tostaditas de pan que había comprado en el pueblo y sacó del refri un poco de queso fresco que le cambió ayer al don Chuy por 2 docenas de huevos. Llevó la charola al granero. El olor a café llenó el espacio como un abrazo. «¡Huele bonito!», exclamó Alma. «Es café de olla», dijo Julián con un orgullo leve. «Sin prisa sabe mejor». Comieron despacio. Estela bebía sorbitos pequeños, como si se estuviera educando a no acabar pronto el gusto. Alma mojaba galletas en el café y se lamía el azúcar de los dedos. Hablaron de cosas sencillas, que si el viento iba a durar, que si la luna saldría llena, que si Estrella dormía parada. Julián no preguntó de dónde vienen, ni a dónde van. Hay preguntas que no se hacen de noche cuando el alma ya viene deshidratada. Pero Estela, quizá agradecida por la falta de curiosidad, habló sin que la forzaran. «Venimos de Aguascalientes», dijo. «Mi mamá se enfermó y, pues ya no está. Yo trabajaba en una cocina económica. El patrón cambió de dueño, ya no hubo horas. Me vine con Alma a San Luis porque una comadre dijo que había chamba en un comedor de carretera, pero ya no había y dudó, y preferí avanzar. Tenía una dirección de una señora en Villa de Ramos que a lo mejor nos recibía, pero se nos hizo tarde. En la tienda un señor nos dijo, allá por los mezquites hay un rancho, y mire, aquí estamos». Julián la miró a los ojos. Estela sostuvo la mirada. No había en ella la opacidad de quien miente por oficio. Había sí ese brillo tenso de quien se ha cansado de justificar cada paso. «Aquí están», dijo al fin. «Esta noche duermen. En la mañana, si quieren, les acerco al camino donde hay más camiones. O se quedan un día a descansar. Hay trabajo honrado. Limpiar el corral, ayudarme con un alambrado.
No es mucho, pero come uno. Estela bajó la cabeza un segundo, quizá para que no se le notara la humedad en los ojos. Gracias, don. Julián, corrigió él. Sin don. Aquí nomás somos gente. Una ráfaga de aire golpeó el portón. La noche se había echado encima, de esas que suenan a cuchicheo de grillos y a tablas que crujen. Julián encendió una lámpara colgante. Alma, ya con sueño, se acomodó en el petate. Estela se quitó los tenis a escondidas, como si el acto tuviera que ser discreto. Julián fingió no verles los calcetines rotos. Se paró un momento en la puerta del granero, mirando al horizonte. Ese mundo de sombras conocidas que le habían dado tantas horas de compañía. Machete se desperezó, se acercó a Alma y se enroscó a sus pies, como si eligiera guardia. La niña le puso una manita en el lomo y se quedó dormida en un suspiro. ¿Y usted, don Julián?, preguntó Estela bajando la voz. ¿Vive solo? Sí, dijo él sin adornos. Desde hace años. La vida se va acomodando. Uno primero cree que se acostumbra, luego aprende que nomás se resigna, y ya cuando quiere dejar de resignarse, se te hizo noche. Pero no me quejo. La yegua, el perro, la tierra. Uno hace trato con la soledad. Y a veces llega gente, como hoy. Perdone si pregunté, dijo Estela. Yo, a veces también hablo de más cuando me da miedo quedarme callada. El silencio también cansa, dijo Julián. No pasa nada. Descanse. Iba a retirarse cuando escuchó, a lo lejos, el motor de una camioneta. Esa vibración grave que traen las pick-up viejas, mezcladas con bocina que suena con ganas de hacerse notar. El camino de terracería no era lugar de tránsito a esas horas, salvo para algún vecino o alguien con prisa. Julián apagó la lámpara por instinto. Se asomó apenas por entre las rendijas del portón. ¿Pasa algo?, susurró Estela, enderezándose de golpe. «Shh», hizo él. «Seguramente un vecino. No se asuste». La camioneta se asomó apenas a lo lejos. Dio vuelta antes de llegar. Se oyeron dos claxones cortos, como si alguien tanteara territorio, y luego el ruido se fue disolviendo. Julián soltó el aire. «Ya», dijo, más para tranquilizar que por convicción. «Pura gente perdida». Estela asintió, pero se mantuvo alerta un buen rato, con esa rigidez que se aprende cuando una siente que otros la buscan por razones que no conviene explorar. Julián lo notó. Se acercó a la pequeña almacenita junto al granero y sacó, sin decir nada, una vieja tranca de madera. La atravesó por dentro del portón. No era tanto por seguridad, una buena patada la tiraba, sino por ritual, la sensación de que una barrera existe a favor de quien la necesita. «Gracias», dijo Estela. «Mañana, si quiere, le lavo la tranca y el alma. Soy buena para las manchas tercas». Julián dejó escapar una risa bajita, la primera en semanas. «Veremos», dijo. «Por hoy duerma. Mañana se piensa mejor con el sol». Cerró despacio. Caminó hacia la casa. La madera de la galería se quejaba a cada paso, recordándole que hacía falta cambiar unas tablas. Adentro, el silencio lo recibió tibio. En la mesa quedaban 2 jarritos con borra de café. Rosa habría dicho: «No los dejes a la noche, Julián, se pega el azúcar a la loza». Julián los enjuagó. Dejó el radio encendido en tono bajo. Un bolero viejo. «Contigo en la distancia». Se coló como brisa por la cocina. Se sentó en la silla que solía ocupar al final del día, con la espalda al muro y la vista al marco de la puerta. En ese rectángulo oscuro, la silueta del granero se recortaba contra el cielo lleno de estrellas. Pensó en la niña, pensó en la mujer, pensó en el fulano que preguntó por Estela en la tienda. Sacó del cajón un sobre manila. Dentro, algunos papeles del rancho, el acta del pozo, el predial, un aviso del banco que llevaba meses tratando de convencerlo de un crédito para modernizar, y el contrato viejo de la parcela que su padre obtuvo como ejidatario y luego regularizó, con esa tinta que se borra en los bordes. No quiso mezclarlos con los de Estela, pero guardó el sobre más adentro.
como si resguardar lo suyo fuera una forma de custodiar lo de otros. En el aparador, junto a una imagen de la Virgen de Guadalupe, puso un vaso de agua y una veladora. No por fe ciega, por costumbre. Las costumbres son puentes cuando los caminos oficiales se rompen. Salió otra vez al patio. El cielo en San Luis, cuando no hay nubes, se abre como un mantel recién lavado. La brisa trajo olor a tierra. Julián respiró hondo. Machete le hizo guardia a la puerta del granero. Estrella mascaba paja tranquila. El mundo parecía haberse calmado. Lástima que la inquietud humana no siempre imita al paisaje. Mañana, se dijo. Mañana pregunto más. Mañana veo si la señora tiene a dónde ir, o si se queda y trabaja. Aquí hay cama en el cuarto que usaba el muchacho, y cosas que arreglar sobran. Entró a su cuarto. La cama crujió con ese sonido amigo de los objetos que te conocen hace tiempo. Se quitó la camisa. Se sentó a desamarrarse las botas y, sin querer, repasó con los dedos la cicatriz vieja en el empeine, recuerdo de un caballo asustado en la feria de Salinas. La soledad se le sentó al lado como perrita amaestrada, pero esa noche no lo mordió. Tal vez porque en el granero respiraba una niña, y al lado de la niña su madre, y en el pecho de los tres se movía ese mismo anhelo simple, amanecer con algo de paz. Durmió poco, porque el hábito pesa, pero al alba ya estaba en pie. El primer gallo en el ejido le contestó a otro al oeste. El café volvió a hervir. El comal recibió tortillas con el respeto de quien guarda tradiciones. Julián calentó frijoles de la olla, machacó un poco de chorizo, rompió unos huevos. El aroma jaló el sueño hacia afuera del granero. Alma fue la primera en salir, despeinada, con la cobija hecha capa. «Huele a escuela», dijo sentándose en la banca de la cocina, cuando la directora llevaba desayuno. «Huele a desayuno», corrigió Julián, «y el desayuno es de quien madruga». Estela apareció detrás, más repuesta, con la mirada menos clavada en el pasado inmediato. Se lavó las manos, se persignó breve frente a la Virgen. «¿Le ayudo?» «Si me ayuda comiendo», dijo él. «Ya hace mucho». Desayunaron en silencio agradecido. Después, Estela recogió platos, Alma limpió migas con una entrega de oficio. Julián esperaba las palabras. Llegaron solas, sin presión. «Julián», dijo Estela, «si no le estorbamos me gustaría quedarme un par de días. Me ofrezco a trabajar. Puedo cocinar, puedo limpiar y, si me presta el teléfono para hacer una llamada, se lo agradezco. No tengo saldo. Necesito avisar a una persona que estamos bien». «Se queda», dijo él. «No más que aquí rige el mismo sol para todos. Se trabaja y se come. Y el teléfono, pues aquí tiene cobertura si se pone uno junto al mezquite grande. A ratos entra, a ratos no, pero algo se agarra». Estela asintió. Alma aplaudió bajito. Julián sonrió, y le nació natural como si el músculo recordara práctica. Por dentro, sin embargo, puso un cerrojo extra a la precaución. No por ellas, por el mundo. La mañana arrancó como arrancan todas en los ranchos, con lista de pendientes. Arreglar alambre, revisar abrevadero, llamar al de las pacas, pasar por el burro a la parcela chica, pero esa mañana, además, habría que ir al ejido, platicar con don Lupe, mirar a la cara a los que preguntan sin derecho y decidir si el rancho, que ya había sido refugio de becerros asustados y de viudas, iba a ser también refugio de Estela y de Alma por un rato más largo que una noche. Julián salió al patio con Estrella del mecate. La niña se plantó frente a la yegua, solemne. «Estrella», dijo, «ayer te prometí no decir mentiras. Hoy te prometo aprender a barrer». La yegua bufó, como si diera por válida la promesa. Julián, desde la sombra del mezquite, pensó que hay pactos que se cierran sin firmas y que valen más que el mejor papel membretado. «Vámonos», se dijo, «que el día ya se nos vino encima». No sabía que ese día iba a traer más que polvo y trabajo. Traería preguntas, papeles, gente que no entiende la palabra no, y también, ¿quién lo diría?,
Un hilo de familia que se tiende entre desconocidos como estos lazos de Ixtle que amarran el portón. Discretos, resistentes, útiles. El sol comenzó su ascenso puntual, redondo, sin preocuparse por historias humanas. En el granero, 2 petates seguían tibios. En la cocina, 3 jarritos usaban el calor del café para secarse. Y en el aire, casi imperceptible, flotaba la frase de la víspera, eco que ya no dolía, sino que daba sentido al día. «Señor, ¿nos puede dejar dormir en su granero?» Julián, que había dicho que sí, sin pedir cuentas, entendió por primera vez en mucho tiempo que a veces la vida te mide no por lo que guardas, sino por el techo que prestas. El sol trepó sin prisa, y con ese descaro de los días limpios que dejan ver todo, los límites del potrero, los hilos rotos en el alambre, el polvo pegado a las botas, y sobre todo aquello que uno prefiere guardar en los bolsillos de adentro. Julián ensilló a Estrella con movimientos que ya eran memoria del cuerpo. Apretar la cincha, revisar la jáquima, acariciar el cuello para decir sin palabras, «Aquí estamos». Alma lo miraba sentada sobre el escalón de la cocina, tomando su café con leche como si fuera cosa grande. Estela había tendido las cobijas al sol y barría el granero con una disciplina que se aprende cuando nadie te regala nada. «Si me presta un ratito el teléfono», pidió después de desayunar, «quiero avisarle a una comadre que estamos bien, no más eso. Ahí junto al mezquite grande agarra mejor», indicó Julián, «donde el tronco está abierto como boca. Póngase ahí, y si no entra, le da tantito pa'l norte hasta que el aparato agarre valor». Estela sonrió. Caminó hasta el mezquite con la cautela de quien no quiere llamar la atención de los santos. Marcó un número y se puso el celular junto a la oreja, apretándolo con la palma. Tardó. Alma, desde la sombra, la observaba con los ojos grandes. Por fin, alguien respondió. «Mari, soy yo». «Sí, estamos bien». «Sí, en San Luis». «No, ya no en la carretera». «Un señor...» Miró hacia la casa y corrigió. «Un señor bueno nos dio posada». «Sí, no, de él no, del otro». «¿Preguntó?» Guardó silencio, la mandíbula dura. «¿Venía con la troca azul?» «Ajá. Sí, ese. Por favor, si vuelve a la colonia no le diga nada. Dígale que no sabe, que yo me seguí pa'l norte. Sí. No te metas, comadre, nomás reza, y si ves a la maestra, dile que Alma está bien, que le guardo cuadernos. Sí, te aviso». Colgó despacio, como si devolviera un animalito a su nido. Volvió con el teléfono apretado y lo entregó a Julián con gratitud y algo de vergüenza, como si deba pagar por cada minuto de señal. «No le pregunto nada que no me quiera decir», dijo él, guardando el aparato en el bolsillo de la camisa. «Nomás quiero saber si hay alguien buscándolas con mala idea, para prepararme». Estela respiró hondo, como quien acomoda dentro las palabras para que salgan en fila y no atropelladas. «Se llama Rogelio», dijo al fin. «No es mi marido. Nunca lo fue. Fue...» buscó el término exacto. «El novio que se quedó sin título pero con ínfulas. Me ayudó cuando mi mamá se enfermó, sí, pero no de a gratis. Ya luego empezó a pedir. Primero pa' la medicina, luego pa' la gasolina, luego pa' un negocio que nunca vi. A mí me pareció que era de esos que se arriman al lomo de las mujeres solas para subirse mientras puedan». Bajó la voz. «El último mes se puso peor. La niña lo vio empujarme. No me pegó más porque entró el vecino. Yo le dije que no más, que se fuera. Y entonces amenazó que me iba a buscar, que a Alma la iba a enderezar». Le tembló apenas el labio, pero no lloró. «No quiero más favores suyos, ni su sombra. Por eso si preguntan por mí, yo ya no soy». Julián apretó la mandíbula hasta que el músculo se le dibujó en la mejilla. Miró hacia la llanura, como si en el horizonte estuviera la palabra precisa, pero lo único preciso era su decisión. «Aquí la sombra de ese tal Rogelio no entra», dijo.
Y si entra, se topa con alambre y gente. No soy héroe, Estela, pero tampoco soy de los que se hacen a un lado. Don Lupe ya sabe, si vuelve a preguntar, lo vamos a encandilar con la pura vista. Y si se pone tonto, le caen los municipales. Hizo una pausa. Mientras, usted hace lo suyo, y yo, lo mío. A media mañana el rancho se activó con esa música que solo escucha quien vive en él. Cubetas, cadenas, el grito corto al ganado, el golpe del mazo en los postes. Alma acompañó a Julián al potrero, sujetando con seriedad el asa de una cubeta vacía. Estrella se dejaba llevar por la niña, obediente a ese compás nuevo que no era fuerza, sino candor. Machete iba adelante, olisqueando señales antiguas. ¿Le gusta la escuela?, preguntó Julián rompiendo el silencio entre poste y poste. Me gustaba, corrigió Alma. Este año no fui mucho. La maestra me regañaba por llegar tarde. Yo la quiero, pero la cocina no cerraba y mamá no podía ir por mí a tiempo. Se le escapó un suspiro de esos que parecen aprendidos en las cocinas. Yo sé sumar, y escribir mi nombre, y el de mi mamá, y el de la yegua. A ver, Estrella, lo deletreó con aplomo. Ya con eso Estrella te va a querer para siempre, sentenció Julián. A los animales les gusta que les tomen en serio su nombre. Arreglaron un tramo de alambre, cambiaron 2 grapas, enderezaron un poste. Cuando el sol se trepó a plomada, Estela llamó desde la casa. ¡Comida! Había preparado arroz rojo, frijoles negros de la olla y unas calabacitas con elote que olían a infancia. Julián se sorprendió de lo rápido que su cocina, que llevaba años oliendo nomás a café, tortillas y carne asada de vez en cuando, adquiría ahora aromas con memoria ajena. Comieron sentados en la mesa grande. Alma puso en fila los cubiertos, imitando la seriedad de las ceremonias. ¿Y usted?, preguntó Estela de pronto. ¿No tiene familia cerca? La tuve, dijo él. La vida hizo su trabajo. Mi mujer Rosa se fue hace 4 años. El muchacho, Toño, vive en Querétaro. Viene poco. Trae su vida, su jale, su prisa. Lo entiendo. Se encogió de hombros. Nadie está obligado a quedarse donde ya cumplió. Y yo, pues sigo aquí. Me toca. Gracias por dejarnos estar, dijo Estela. Yo sé que la soledad también hace costumbres, y que a veces meter a alguien es desordenarlas. Estas son las desordenadas buenas, respondió Julián, las que valen la pena. Después de comer, Estela lavó los trastes con un cuidado que no era servilismo, sino respeto. Enjuagó, secó, dejó todo en su sitio. Julián lo notó y lo guardó en su libretita invisible de gratitudes. Afuera el viento había amainado, el cielo estaba límpido, con ese azul que parece lavadero. «Voy al ejido», anunció él, «a ver a don Lupe. Quiero enterarme si el fulano ese anda rondando». Miró a Estela. «No salgan del rancho. Si alguien llega, no abran. Yo vuelvo pronto». «No se preocupe», dijo Estela. «Aquí nos quedamos. Le arreglo aquella silla coja si gusta. Soy buena con el alambre y la paciencia». «Haga como en su casa», respondió él, y la frase que tantas veces se dice por decir, esta vez salió con peso real. Montó a Estrella y enfiló por la vereda hacia el ejido. El camino, a esa hora, era una cinta de polvo suave. A los lados, las nopaleras lucían lustrosas después de la poca agua de la noche. La plaza del ejido, el peñasco, no era más que un rectángulo con un árbol grande en medio, una banca de concreto rota y la tienda de abarrotes de Toño, el güero. Don Lupe estaba sentado afuera, sombrero ladeado, ojo fino. Levantó 2 dedos a manera de saludo. «Ya supe», dijo, antes de que Julián hablara. El de la troca azul volvió a pasar. Preguntó si por acá había una Estela con una niña flaquita. Yo le dije que por acá pasaba mucha gente flaquita. Se rió sin ganas. Me ofreció 100 pesos por la molestia si lo ayudaba. Le dije que nosotros, si vamos a vender, vendemos ganado, no mujeres. Se fue echando polvo. ¿Le viste placas?, preguntó Julián. «Del estado vecino», dijo Lupe. «Y chamaco,
Más ganas que mañas, pero esas ganas son las peligrosas. ¿Qué piensas hacer? Cuidar y avisar si insiste. Julián bajó la voz. La señora no es delincuente, está huyendo de él. Y yo no me meto en líos, pero tampoco le voy a abrir la puerta al miedo. Bien dicho, asintió don Lupe. Te respaldo. Si necesitas, vamos todos. Ya una vez nos quisieron meter un problema en el ejido y se fueron caminando. La palabra no también se aprende en conjunto. Compró sal, piloncillo y un costal de alimento para Machete. Volvió con el cuerpo distinto, como si la charla con Lupe le hubiera engrasado la bisagra de un ánimo que amenazaba con chirriar. En el portón, Alma lo esperaba sentada en el escalón, con machete de almohada y un libro viejo en las manos. ¿De dónde sacaste ese?, preguntó Julián, señalando el libro. Estaba en un cajón, dijo ella, con la seriedad de quien confirma un hallazgo arqueológico. Dice Rancherías y Costumbres. Tiene láminas. Me gusta. Fue de mi Toño, dijo Julián. Se lo dejaron en la telesecundaria. Si lo cuidas, es tuyo por rato. Los libros no son de nadie, corrigió Alma con sabiduría inesperada. Solo nos prestan historias. Por la tarde Estela reparó la silla coja, clavó, encoló, ajustó. Julián observaba desde la sombra, con la discreción de quien no quiere convertir en examen la buena voluntad ajena. Cuando probó la silla y ésta se mantuvo firme, aplaudió con 2 palmadas secas. Usted dijo que sabía de manchas tercas, bromeó, y también de maderas tercas. La terquedad hay que dirigirla, respondió Estela. Si se le voltea, lo rompe todo. Si se le encarrila, te hace una casa. La frase quedó flotando. A veces la vida, sin avisar, lanza a la mesa una oración que más tarde uno descubrirá que era un mapa. Esa tarde fue así. Anocheció sin ruido. La luna, que no estaba llena pero sí decidida, colgó su plato de luz sobre el patio. Julián sacó 3 sillas y se sentaron los 3, acompañados por Machete y por un silencio de esos que no incomodan. Estela habló de su madre, de cómo le enseñó a amasar tortillas sin apachurrar las demás, de las canciones que cantaba cuando se le dormían las manos de tanto lavar. Julián habló de Rosa, de cómo se conocieron en una feria, de cómo ella hacía el café con una cáscara de naranja, nomás para que no se sintiera pobre. Alma escuchaba con la solemnidad de quien sabe que está recibiendo historia. Yo también quiero tener una historia, dijo de pronto, de grande, para contarla. La estás haciendo, respondió Julián. No todas las historias nacen ruidosas, algunas nacen en graneros. Esa noche, sin embargo, el ruido volvió. Poco antes de medianoche, se oyó de lejos el motor de una pick-up. Se acercó. Lentas luces recorrieron el camino. Se detuvieron antes del portón. Un claxon, corto, otro. Julián se levantó en silencio. Caminó hasta la sombra del mezquite. No prendió lámpara. La camioneta esperó. La voz de un hombre cortó la noche. «Buenas noches, rancho», gritó con ese tono artificial de quien se entrena en ventas. «Busco a una Estela. Traigo noticias». Julián no contestó. Don Lupe le había enseñado que hay preguntas que no se merecen respuesta y noches que no se abren con quién es. El hombre insistió. «No más es un recado del patrón del comedor de la carretera». Pausa. «Y una ayuda». Silencio. Si hay algo que el campo sabe hacer es estirar el silencio hasta que el intruso se despeine. La pick-up esperó un minuto. Luego, como si el conductor quisiera dejar su firma, aceleró y aventó polvo contra el portón. Se fue levantando una estela de tierra que tardó en bajar. Cuando por fin se disolvió, Julián volvió a la galería. Estela lo miraba desde la puerta, la niña abrazada a su cintura. «¿Es él?», preguntó. «No sé», dijo Julián, «pero sé que no entra. Mañana le avisamos a los municipales que anden dando vueltas, y usted duerma». Se acostaron tarde y durmieron poco, pero amanecieron. Y con el amanecer, Estela, en lugar de encogerse, se enderezó.
Eso vio Julián, y eso le bastó para saber que el siguiente paso no era esconderse, era ir a poner su nombre donde la tierra y la ley lo vieran. A veces, para que el miedo se canse, hay que sacarlo al sol. Hoy vamos al pueblo, dijo tempranito mientras el café hervía. A hablar con quien haya que hablar. A poner en papel que aquí nadie anda pidiendo permiso para respirar. ¿Le parece? Me parece, dijo Estela y miró a Alma. ¿Nos acompañas? Si Estrella va, negoció la niña. Estrella va, dijo Julián. Pero en el camino vamos a necesitar otra cosa que no es caballo. ¿Cuál? Valor. Y se rió. Y sombrero. El sol no perdona. El día se abría como un cuaderno nuevo. Adentro ya había una primera línea escrita. No vamos a correr. Vamos a caminar de frente. Y si el mundo insiste en meterse con los débiles, entonces los fuertes, los verdaderos, se vuelven pared. La carretera hacia el pueblo hervía un poco más que de costumbre. Al costado, la fila de mezquites proyectaba sombras con bordes nítidos, como si las hubiera recortado un carpintero de nubes. Julián manejaba la vieja camioneta del rancho, una Ford noventera con asiento de vinil que crujía y radio que apenas captaba noticias. Estela iba en medio, Alma junto a la ventanilla, precisamente porque el paisaje también cura, y a los 8 años se curan muchas cosas mirando adelante. Machete, por dignidad perruna, se quedó en el rancho custodiando el portón y la siesta. Pararon primero en la tienda de don Toño para comprar saldo al celular. Toño les dio una bolsa de paletas para la criatura y un vistazo al frente, por si acaso. Luego siguieron al pueblo. La presidencia municipal se levantaba en la plaza principal, un edificio color ocre con arcadas y 3 oficinas: registro civil, policía municipal y asuntos de la mujer, que no era más que un cuarto con 2 escritorios, una licenciada joven y una psicóloga 2 veces por semana. Aparcaron en la sombra de un pirul. Vamos a empezar por la policía, dijo Julián, para que quede sentado que aquí hay alguien que puede necesitar auxilio. No queremos favores, queremos que ellos sepan. El oficial en turno, un muchacho llamado Castañeda, que había sido portero del equipo del ejido, lo reconoció y enderezó la espalda. Señor Julián, saludó. ¿En qué le servimos? Venimos a reportar que en mi rancho está alojada temporalmente la señora Estela con su hija, que un hombre en una pick-up azul pregunta por ellas en el ejido, que no queremos problemas, pero que no entra. Acompasó la voz. Y si hay que levantar algo por amenazas o intento de... Buscó la palabra que no quería, pues se levanta. Castañeda miró a Estela. Ella sostuvo la mirada y habló con una claridad que nace de no poder más. Oficial, no tengo denuncia previa en Aguascalientes. No me dio la cabeza entonces. Me vine deprisa, pero él me empujó, me gritó, me quiso quitar a mi niña. Me debe dinero, dice que yo le debo a él, que si no estoy con él, no soy. Yo no quiero nada con él. Quiero trabajar y seguir. No más que no me encuentre, y si me encuentra, que no me toque. El oficial asintió. Llamó a la licenciada del cuartito de asuntos de la mujer. Se presentó. Licenciada Herrera. Tenía trenzas y una libreta con portada de girasoles. Vamos a tomar su narrativa, Estela, dijo con tono sereno. Y vamos a poner medidas de prevención. Aquí, en el municipio, podemos avisar a las patrullas que den rondines por el ejido. También podemos, si usted desea, canalizarla al DIF para apoyo psicológico y asesoría. Y si se aparece el individuo, se llama al 911 y la patrulla corre. No es un conjuro, pero cuenta. Tomaron datos, nombre completo, una dirección, la del rancho, que Julián ofreció sin titubeos. Señas del individuo: alto, flaco, moreno, bigotito, troca azul con golpe en la salpicadera, placas de Zacatecas. Estela firmó el reporte con mano firme.
Julián estampó su nombre como testigo. La licenciada fotocopió identificaciones, les dio un número de folio. No les prometió milagros, prometió estar, que ya era mucho. Y yo, de paso, añadió Julián, quiero dejar mi propia notita, que si alguien llega diciendo que trae órdenes, primero me las enseñe. Papelito habla, y si no trae, de aquí para allá, señaló con la barbilla, no entra. Queda asentado, don Julián, dijo Castañeda. Sabe que aquí lo conocemos, y que si llama, llegamos. Salieron a la plaza con el sol ya clavado arriba. Se sentaron en la banquita frente al kiosco. Alma corría detrás de las palomas, que emprendían vuelos cortos para no desordenarse demasiado. Estela apretaba entre las manos el folio como quien sostiene un vaso con agua fresca. Gracias, murmuró. No sabía que poner mi nombre en una hoja iba a pesarme menos que el peso que traía. Los papeles no son amuletos, dijo Julián, pero a veces abren puertas sin tumbarlas. Fueron después al mercado. Estela compró jitomate, cebolla, unos chiles serranos, medio kilo de carne molida para unas picaditas con salsa verde. El carnicero, viejo amigo de Julián, guiñó un ojo de compadre a compadre, sin preguntar nada. La tortilla salía del comal como rueda de luna. Alma pidió una paleta de limón. El mundo, por media hora, pareció normal. En el regreso, pararon en la escuela del ejido. La directora, maestra Perla, una mujer de carácter que sabía leer cuadernos y familias, los recibió en su oficina mínima con ventilador ruidoso. «¿La niña no está inscrita este año?», preguntó, revisando listas. «No, maestra», dijo Estela. «Nos movimos mucho, pero ella sabe, yo le enseño cuando puedo». «Se nota», dijo Perla mirando a Alma. «¿Quieres venir unos días? No te puedo inscribir oficial sin papeles, pero puedes entrar como oyente, y si te quedas, armamos. Aquí la ley no muerde a las niñas», miró a Estela. «Tráigala mañana, que no pierda el paso. Aquí no preguntamos de más cuando se trata de escuela». Alma asintió con entusiasmo tan serio que daba ternura. Julián sintió en el pecho un alivio inesperado, como si con cada sí de la maestra, en su rancho se abriera otro cancel que llevaba años atorado. Ya de vuelta en La Leona, el aire traía el canto de las chicharras. Estela se amarró un mandil y se metió a cocinar. Julián y Alma fueron a ver el abrevadero. Encontraron que una de las mangueras tenía una fisura. «Miren nomás», dijo él, «se escapa el agua por donde menos conviene, como la paciencia. La paciencia también se arregla con cinta», sentenció Alma, sosteniendo el rollo como si fuera un premio. La tarde avanzó con esa tranquilidad que uno se gana a base de hacer lo que toca. Estela dejó listo un guiso que sabía a casa. Picaditas con queso, cebolla y salsa verde de molcajete. Julián, que hacía tiempo no comía algo tan sencillo y bien hecho, se obligó a no cerrar los ojos de puro gusto para no parecer ridículo. Alma, con las manos pringadas de masa, cantaba bajito. En el atardecer, don Lupe llegó al portón. Traía cara de recado. Julián salió. «Pasó de nuevo la troca», dijo sin rodeos. «Preguntó ahora por ti. Dijo que eres su amigo del rancho. Le dije que te conozco, mas no deudas con nadie. Que si quiere hablar, que venga a la luz del día y por la vía de la presidencia». Se fue echando humo. «No me gusta, Julián. No me gusta su ojo. Brilla mal». «No me gusta a mí tampoco», admitió Julián. «Pero ya saben los municipales, y aquí no estamos solos. Te agradezco. Para eso están los vecinos», dijo Lupe. «La tierra se cuida en bola». Miró hacia adentro y vio a Alma. «¿Y esta?» Pareciera que el rancho rejuveció. «Es Alma», dijo Julián. «Y sí, a veces los ranchos tienen cosas así. Almas nuevas». Lupe se fue dejando una nube de polvo amable. La noche cayó sin más sobresaltos. Estela, ya con otra cara, se atrevió a sacar de su mochila un cuaderno arrugado. «Es el de Alma», explicó. «Yo le pongo ejercicios. Si la maestra la recibe, mañana trae tarea». Se quedó pensando.
Y si usted no se enoja, mañana le hago pan. No como el de panadería, pero sale bien con el horno del fogón. Haga pan, dijo Julián. La casa huele distinto cuando hay pan. Esa noche, cada quien se fue a su cama con el cansancio justo. Julián oyó el viento y no lo confundió con motores. Estela durmió boca arriba, por primera vez en meses. Alma, en sueños, dijo Estrella, como quien pronuncia una contraseña. Y el rancho respiró. Al día siguiente cumplieron con lo acordado. Estela dejó el pan creciendo junto a la cocina. Alma, con su cuaderno, se subió a la camioneta. Julián y Estrella, aunque no entraban a la escuela, llevaron a la niña hasta el umbral como si iniciara un viaje grande. La maestra Perla recibió a Alma con un pase usted que parecía mantel extendido. En el pizarrón, un trazo de multiplicaciones esperaba ser desentrañado. Alma encontró su lugar. Eso era importante. Julián se permitió una vuelta extra por el ejido. Saludó a gente, no evitó la tienda. Quería dar la cara, no esconderse. En eso estaba cuando la pick-up azul dobló la esquina y se plantó afuera, sin pudor. El conductor se bajó con el paso de quien cree que el polvo no se le pega. Delgado, moreno, bigotito, gorra con el logo de un equipo de fútbol que no juega en ese estado. Se acercó. ¿Usted es Julián?, dijo sin saludo. Yo soy el que soy, respondió el vaquero sin sonar bíblico, no más exacto. Busco a Estela, soltó el otro. Vengo a traerle un recado. Luego agregó como quien ofrece chocolate. Y algo de lana. Lo que se llevó era mío. Si trae recado, entréguelo en la presidencia, dijo Julián. Si trae dinero, guárdelo. Aquí nadie recoge lo que no pidió. Lo sostuvo con la mirada. Y si trae amenaza, vaya practicándola a un espejo, para que al menos lo haga bien. Aquí no. El hombre sonrió con la comisura ladeada, gesto de catálogo barato. Usted no sabe con quién se mete, ensayó. Sé con quién no me meto, repuso Julián. Con cobardes. Señaló la presidencia con la barbilla. Allá. El muchacho escupió a un lado. Se subió a la troca, aventó polvo con ganas de dejar marca y se fue. Castañeda, que había visto desde el costado de la plaza, se acercó nomás alzando la quijada como diciendo «Lo tengo». Y Julián le respondió con un movimiento de cejas de «Ya lo vi». No hacía falta teatro, bastaba registro. Esa tarde, Estela y Alma volvieron con la risa contenida que traen los que han estado en sitio seguro. Alma llevaba una hoja con multiplicaciones y un dibujo de un mezquite como el de don Julián. Estela traía los ojos mojados, pero no por miedo, por ver a su hija con mochila sobre los hombros otra vez. «¿Cómo te fue?», preguntó Julián. «Bien», dijo Alma. «La maestra Perla explica bonito, y dijo que si no sé, pregunte. Yo pregunté 3 veces. Nadie se enojó». «Eso es escuela», dictaminó el vaquero. «El lugar donde preguntas no se cobran». Comieron pan calientito con frijoles machacados y queso. La casa, por primera vez en años, olía a domingo entre semana. Julián descubrió que algunas ausencias se apaciguan cuando uno se atreve a poquita presencia nueva. No todos los huecos piden silencio, algunos piden masa. La semana transcurrió así. Trabajo, rondines discretos de la patrulla, escuela para Alma, pan en el horno, silla reparada, alambre cambiado, café de olla, papeles que nacían y se guardaban en una carpeta azul que Estela tituló con plumón «No se pierde». Rogelio pasó una vez más por el ejido. No entró al rancho. No era valiente o no era tonto. Tal vez las dos. Pero su sombra rondaba. Y en los pueblos, las sombras siempre encuentran paredes donde apoyarse. La diferencia en La Leona era que ahora había paredes y gente que las cuidaba. Una tarde se soltó el viento del norte con ganas. Se encapotó el cielo por el lado de Zacatecas y trajo nube con filo. Julián miró hacia arriba y supo. No era nada de tormenta épica, pero sí de esas que te voltean sombrilla y te tiran ropa del tendedero.
Apuró a Estela a recoger cobijas, a Alma a meter la montura. Machete se puso inquieto. Cuando cayó la primera cortina de agua, el rancho ya estaba listo. Pero la ladera, menos acostumbrada a la caridad del cielo, se deshizo un poco y permitió que parte del ganado empujara el alambre flojo. 2 becerros se salieron hacia el camino. Julián agarró el lazo y corrió, seguido por Estrella y por el viento. Estela, sin pensarlo, fue a su lado. «Usted, atrás», ordenó él por instinto. «No se vaya a resbalar». «Sé correr en lodo», contestó ella, «y sé jalar terquedades». Entre los dos arriaron a los becerros de vuelta. Una piedra traicionera le torció el pie a Julián. Se oyó el chasquido de ligamentos que se ofenden. Cayó de rodillas, botó aire por la boca. «¡Ay, no!», gritó Alma desde el umbral. «Don Julián, no es nada», mintió él. «No más mi orgullo». Estela se le plantó junto, le ofreció el hombro sin ceremonias. Lo levantó, él apoyó peso, lo llevó hasta la galería, lo sentó. Sin pedir permiso, le desamarró la bota, le vendó con una tela el tobillo, hizo compresa con un puñado de hojas de sábila que crecía junto al pozo. «Mi mamá me enseñó», dijo. «Sirve, duele, pero sirve». Julián apretó dientes. El dolor, además de bajarle el orgullo, le subió la humildad. Se dejó atender. Estrella, mojada, soplaba como si las narices pudieran secar vientos. Alma trajo una cobija y la acomodó en las piernas de su amigo, como quien inviste a un general. La lluvia siguió un rato y luego se fue con la misma prisa con que llegó. El patio olía a tierra recién abierta. El cielo se aclaró por el lado de poniente. «Gracias», dijo Julián. «No me gusta deber favores, pero este lo anoto en mi libreta, con tinta». «No me debe», replicó Estela. «Nos cuidamos. Usted nos cuidó el sueño. Yo le cuido el paso. Estamos a mano». Le miró el tobillo. «Mañana no camina mucho. Me encargo yo del alambre». «El alambre no perdona dedos blandos», advirtió él. «Los míos ya no lo son», sonrió ella, mostrando pulgares curtidos. Por la noche, con el dolor bajo control y la dignidad sentada junto, el rancho respiró otra vez, pero la tormenta, que se había ido del cielo, no se había ido de lo humano. A medianoche, faros cortaron la oscuridad del camino. La pick-up azul se detuvo. Esta vez no hubo claxon. Hubo 2 golpes en el portón. Sordos, medidos. Julián se levantó, Estela también. Machete gruñó grave. «No abra», dijo Estela. «Déjeme hablar». Y sin esperar respuesta, levantó la voz desde adentro. «Aquí nadie entra de noche. Venga mañana a la presidencia». Hizo una pausa. «Si trae algo de decir, lo trae por escrito». Otra pausa. «Si trae una mano subida, se la baja la ley». Silencio. Luego, el golpe de una mano abierta contra la madera como si alguien quisiera afirmar su presencia. Y después, la voz, ahora con menos adorno. «Estela, no más quiero hablar. No más. No seas así. Sea usted así», replicó ella. «Yo ya fui así mucho tiempo. Ahora soy no». Adentro, Julián sonrió sin que lo vieran. La palabra no, dicha sin temblor, tiene la fuerza de una bisagra bien aceitosa. Cierra lo que debe cerrar. Afuera, el motor arrancó, se fue volviendo pequeño. Julián se sentó, el tobillo levantado, el alma más alta. «Eso», dijo, «así se dice». «Mi mamá me lo enseñó tarde», respondió Estela, «pero me lo enseñó». Esa noche, ya con la sombra lejana, Julián encendió la radio. Una canción vieja acompañó el descenso de la adrenalina. Alma, que se había asomado con curiosidad, preguntó, «¿Es malo decir no?» «Es bueno», dijo él, «cuando te estás cuidando. A veces es la palabra que te devuelve la casa y el cuerpo». La semana cerró con la presencia de visitas que uno sí quiere. La maestra Perla, pasando a dejar una lista de útiles por si Alma se queda. Doña Jacinta del Ejido, ofreciendo
que si necesita a alguien que se quede con la niña mientras usted va al pueblo, yo me vengo. Y don Lupe proponiendo hacer una reunión por si hay que definir qué se hace cuando alguien ajeno pregunta de más. El rancho comenzó a parecer menos trinchera y más casa con plaza. Julián, cojeando menos, se atrevió a decir lo que llevaba días masticando. Si quieren quedarse más tiempo, hay un cuarto, señaló el de Toño, limpio ya por Estela. No es gran cosa, pero tiene ventana y cama y un cajón, miró a la niña. Y se mira el mezquite si te paras en la silla. Estela respiró hondo, miró a Alma, recibió la respuesta de esos ojos que decían, sí, por favor, sin necesidad de palabras, y asintió. Nos quedamos, dijo, pero no de gratis. Trabajo por techo, y por escuela, y por pan. Trabajo por pan, refrendó Julián. Es el único trato que conozco. Esa noche, en el cuarto chico, Estela acomodó la poca ropa en el cajón y puso sobre la mesa 2 tesoros. Una fotografía de su madre en la cocina y un recorte de periódico con un poema sencillo sobre valientes que lavan trastes. Alma puso su cuaderno al lado, junto a una piedrita que había recogido del camino con forma de corazón chueco. El viento sopló menos. Y la leona, con una niña dormida en un cuarto que llevaba años vacío, se sintió un poco menos sola. No por ruido, por presencia. A lo lejos, la pick-up azul se perdió entre caminos que ya no conducían a ninguna entrada. Cuando uno aprende a decir por aquí no, el mapa del otro se encoge. Rogelio no dejó de existir, pero dejó de ser el clima. Y eso, en lugares donde el tiempo lo determina todo, ya es victoria. El verano se asomó con su cesto de relámpagos en las tardes. Antes de cada lluvia, el aire olía a cable caliente y a hoja de mezquite restregada. Julián, con el tobillo ya fuerte, había vuelto al ritmo. Estela se había hecho al temple del rancho y Alma trotaba entre casa y escuela con la naturalidad de los que por fin encuentran pasillo propio. La patrulla pasaba 2 veces al día por el camino. No tocaba, solo miraba. En el ejido se había corrido la voz de que en La Leona vivían la señora Estela y la niña Calmadita. No faltó quien chismoseara, que si eran parientas de Julián, que si se habían metido sin avisar, que si después salen con que es herencia. Las palabras en los pueblos son semillas. Si se siembran mal, crecen torcidas. Don Lupe organizó una juntita. En la sombra de la ramada del ejido, con agua de Jamaica en botes de vidrio, habló claro. La casa de uno es sagrada, dijo, y si uno decide a quién recibe, no se pregunta, nomás se cuida. Miró alrededor. Si alguien llega con malas intenciones, no preguntamos cómo se llama, preguntamos por su sombra. Aquí hay niños, hay mujeres, hay viejos. Toda sombra altanera se va. No todos aplaudieron, pero ninguno, esa tarde, se atrevió a contradecir a voz alta. En el campo, el silencio también es voto. Una tarde de julio se vino la grande. Desde mediodía, un frente de nubes negras se juntó por el poniente y avanzó con esa decisión que solo tienen las tormentas que han aprendido el camino. El cielo se hizo plomo. El viento, cuchillo. Julián revisó cuerdas, ató puertas, metió herramientas. Estela recogió ropa, tapó con plásticos las costales de maíz. Alma forró con periódicos sus tesoros, el cuaderno, la piedrita, la foto de la abuela, el recorte del poema. Machete se metió debajo de la mesa como aconseja su raza cuando el cielo ruge. Cuando cayó el primer rayo, los 3 ya estaban alrededor de la mesa, con velas listas, con lámpara de mano, con el ánimo en su sitio. La lluvia golpeó el techo como balas. Se vino un minuto de granizo. El granero vibró. Un poste, el viejo, cedió. La puerta se abrió de par en par. El agua buscó su diagonal más atrevida. Estela se levantó con el impulso de quien no se permite estar sentada mientras algo se cae. Yo,
dijo. Usted se queda. Yo, dijo Julián a la vez. Tú te quedas. La niña, los ojos enormes, los paró con una frase que no era mandato ni súplica. Era pacto. Voy con ustedes, dijo. Si nos mojamos los tres. Salieron los tres, cubiertos con sarapes de plástico. El viento les pegó en la cara como si el cielo tuviera manos. Llegaron al granero luchando contra el aire. Estela empujó la puerta y la sostuvo con el peso del cuerpo. Julián, con el lazo, amarró el pestillo a un poste que no había cedido. Alma, pequeña y decidida, recogió lo que el agua amenazaba con llevarse: la silla, el costal, la caja con herrajes. Estrella, nerviosa, pateó el suelo, pero la voz de Julián, esa voz que los animales obedecen cuando reconocen verdad, la calmó. Machete, empapado, ladró a los truenos como si estos fueran intrusos de carne y hueso. En medio del ruido, nadie escuchó el motor. Fue la luz, una ráfaga que cruzó el patio como lengua de cuchillo, la que los alertó. La pick-up azul, inconsciente del clima o quizás protegido por la torpeza, asomó por el camino. Vino despacio, tanteando charcos. Se detuvo frente al portón. Dos sombras dentro, uno seguramente Rogelio. El otro, un sujeto con chamarra aunque el calor era de incendio, señal de presunción o de pistola. Los corazones en La Leona se sincronizaron en un golpe seco. Julián se quedó quieto. Estela apretó los dientes. Alma se pegó a su pierna. El viento aulló. Rogelio bajó. Se cubrió la cara con el brazo, no por lluvia, sino por decencia. Al borde del portón, gritó tratando de dominar el ruido del agua. «Estela, sal, no te voy a hacer nada, nomás vengo por lo mío». «Lo tuyo es tu sombra», le respondió Estela, con voz que por primera vez en años no se quebró. «Y aquí no entra». El hombre dio 2 pasos. En ese momento, como si la tormenta hubiera estado esperando la línea exacta del drama, un relámpago partió el cielo en 2 y un trueno tronó tan cerca que el piso tembló. La pick-up se apagó. La lámpara de mano resbaló de la puerta y cayó al charco, apagándose. El mundo quedó un segundo negro. El segundo suficiente para que se oyera el silbato de don Lupe y los pasos de 4 hombres del ejido con impermeables que aparecieron por el lado del mezquite como se aparece la guardia cuando el pueblo aprende a cuidarse, sin pedir permiso, pero con norte. «Se acabó la visita», dijo Lupe. «Váyase, joven, aquí no es». «Yo no más», intentó. «No, no más», interrumpió otro. «Y aunque fuera no más, no se le concede». Señaló la presidencia con la barbilla. «Allá, con luz, con papel, con gente. Aquí no, y menos con tormenta. Los animales andan nerviosos, y nosotros más». Rogelio vaciló. El otro hizo el gesto automático de meter la mano en la chamarra. Antes de que el movimiento se definiera, el rayo volvió a dibujar el cielo. La lluvia redobló, la pick-up patinó en el lodo y la lógica del campo, que dice que no hay valentía que compita con granizo, se impuso. Retrocedieron, subieron al vehículo. Las llantas giraron y giraron hasta agarrar. Se fueron. El relámpago tardó varios segundos en irse de los ojos de todos. «Con permiso», dijo don Lupe, casi como si estuviera pidiendo azúcar. «Hicimos ruido, pero era ruido bueno. Mañana paso a ver el poste». «Gracias», dijo Julián. «No se lo debo. Se lo pagamos entre todos». Volvieron a cerrar el granero. La lluvia fue menguando. Estela, empapada, con el pelo pegado a la cara, soltó una carcajada que era alivio, desquicio y cadera que por fin suelta un nudo viejo. «¡Ay, caray!», expulsó. «Hasta quedó limpio el patio». Julián se rió también, y así, en medio del desastre, el humor jugó su papel de poner piso. Al amanecer, los daños eran los que se esperaban: charcos, barro, un poste caído, el borde del abrevadero colapsado por la tierra blanda. Nada que no se arreglara con voluntad y cuerda. Julián llamó a Castañeda, no para pedir, sino para avisar. Vino, se fue, hubo testigos.
Castañeda, serio, dijo que hablaría con el comandante para subir la vigilancia tantito. En el ejido, la junta improvisada derivó en un plan: turnos de ojo al camino, lista de números para llamadas rápidas y una frase clave para el grupo de WhatsApp recién abierto: "Se viene viento", que significaría: ojo, alguien foráneo en el camino. En el rancho, entre arreglo y arreglo, Estela sacó del horno del fogón un pan que olía como debería oler cada inicio de cosas. Alma llevó su cuaderno a la mesa, no porque hubiera tareas pendientes, sino porque le gustaba tenerlo cerca como a una brújula. En un descanso, sentado en la galería, con el vendaje ya seco y un jarrito de café, Julián se permitió abrir una puerta que había mantenido cerrada mucho tiempo. «Yo también huí», dijo, mirando un punto que nadie más veía. «Cuando era chamaco, de una casa donde todo era grito y desorden. Hice cosas de las que no presumo, pero que tampoco me avergüenzo. Sobrevivir. Me dieron posada en un granero. Me dieron pan que olía a pan. Me dijeron: aquí no te preguntamos nada esta noche. Mañana ya veremos. Me quedé 2 días. Y luego seguí. No sé ni el nombre de la señora. Nomás me acuerdo de sus manos, grandes con las uñas cortas, y de que me dijo: come con calma. Guardó silencio. A veces me enojo con mi Toño por no volver. Y luego me acuerdo que yo también me fui. Y me regreso. Estela escuchaba con la devoción que se reserva a lo verdadero. Alma, sin entender del todo, entendió lo necesario: que los grandes también tienen historias con bordes filosos. Machete se acomodó al pie como subrayando la escena. Aquella tarde llegó la maestra Perla con una carpeta. «No vengo de visita», dijo con franqueza. «Vengo a trabajar. Estuve en la presidencia. La licenciada dice que con el folio que pusieron podemos tramitar, en lo que se asienta lo otro, una constancia para que Alma esté formal. Y yo vengo a ver si no quieren que organicemos una tarde de lectura aquí, para que vengan otras niñas del ejido. A usted», miró a Estela, «se le ve la mano para la cocina. A lo mejor hacemos pan, leemos, y de paso se sienta una red de mujeres». Le bajó la voz. «No es mala idea que haya más ojos, pero también más voces. El miedo se encoge cuando se comparte, y la vergüenza más». Estela tardó un segundo en responder porque eso, la vergüenza, era precisamente el enemigo más difícil. «Hacemos pan», dijo al fin. «Y leo, aunque no leo bonito, pero leo». Miró a Alma. «¿Tú lees bonito?» «Yo leo como soy», respondió la niña. «Y traigo un libro que dice rancherías». Luego, solemne: «Y otro de la maestra». «Entonces está hecho», dijo Perla. «El sábado». Así fue. El sábado, con el olor a pan, llegaron 3 niñas y 2 niños, 2 madres y una abuela. Se sentaron en la galería. Leían en voz alta, tropezando y riéndose. Estela, con las manos en la harina por primera vez en mucho tiempo, sintió que su nombre no era un problema, sino un principio. Julián, desde el poste, apretando alambre, los escuchaba, y el sonido le arreglaba piezas por dentro. A lo lejos, una pick-up, no azul, pasó y ni siquiera volteó, porque hay días en que el mundo no se interrumpe. Rogelio no regresó esa semana. Tal vez la tormenta le enseñó la humildad que le faltaba, o quizá aprendió que en ese camino hay ojos, nombres y papeles. Cualquiera que haya sido la causa, la ausencia fue un respiro. Con él, la leona se abrió a otro trabajo, ese que no se ve y que consiste en acomodar dentro de cada quien la palabra familia otra vez. No eran familia, Estela y Alma y Julián, en el sentido que piden las actas. Pero el campo, que sabe de otras actas, los registró a su modo. Un perro que se duerme al pie. Una niña que deja un dibujo en la puerta del refrigerador. Una mujer que abre el fogón. Un hombre que presta su nombre en la presidencia. Eso, en la gramática del rancho, se llama familia. Esa noche, sin querer, Estela se atrevió. «Julián», vaciló. «Si alguna vez se cansa de oír», me dice. «Yo hablo mucho cuando me quitan el miedo».
Hable, dijo él. Así voy afinando el oído. Llevaba años gastándose en el silencio. Y hablaron. De rezos sin iglesia, de abuelos con canciones, de hijos que se van y regresan en forma de pan, de linderos que no son cercas, sino límites dichos a tiempo, y del granero, ese granero que, de un día a otro, había pasado de bodega a refugio y de refugio a sala de lectura. La vida, cuando encuentra pequeñas valientes, se pone creativa. Los meses se volvieron cosecha, no de maíz, ese año la milpa salió parca, sino de pequeñas cosas que saben sostener, sobre todo cuando se tiene más pasado que prisa. Alma entró formal a la escuela. Con la constancia del municipio, la maestra Perla hizo magia de papeleo. La niña ya no oyó, fue alumna con todas las letras. Un día llegó a casa con una medalla de cartón que decía «Lee en voz alta sin apuro». Esa noche, en el rancho, Alma se paró al centro de la galería con una seriedad que generaba silencio y leyó un cuento de Juan Rulfo adaptado para niños. No entendieron todo, no falta, pero la música ya estaba. Estela se hizo cargo de la cocina del rancho, no como sirvienta, ni como favor, como encargada. Diseñó, sin que nadie se lo pidiera, un librito con recetas y costos. Para que no falte ni sobre de más, dijo. Hizo cuentas. Pidió permiso para sembrar junto a la acequia cilantro, epazote, ruda y 3 matas de chiles. El olor a ruda pegó en el pasillo como las oraciones de su madre. Con los sábados de lectura, el granero dejó de ser solo granero. Un tablón, unas cajas, un mantel, y ya había mesa de historias. Llegaban a veces otras madres. Dejaban pan o traían cuentos. La licenciada Herrera cayó un sábado y se sentó a escuchar con su libreta cerrada. A veces, lo mejor que pueden hacer los funcionarios es sentarse. Julián, por su lado, reconciliado con el ruido de gente en su casa, aprendió a soltar ritmos viejos para agarrar nuevos. La primera vez que encontró unas chanclas chiquitas junto al umbral, no se quejó. Sonrió. Reparó el poste con ayuda del ejido. Puso lámparas solares en el camino. No por miedo, dijo, sino para que la noche tenga ojos buenos. Llamó a Toño en Querétaro y le dijo sin peroratas que la casa tenía gente. El hijo se quedó callado. Luego preguntó, «¿Y tú cómo estás?» «Bien», dijo Julián, «con trabajo y con ruido rico». No habló de más. Hay cosas que se dicen cuando el cuerpo las tiene bien puestas, y Julián apenas estaba acomodándolas. Rogelio no desapareció del mapa. Lo vieron una vez en la gasolinera, otra en el mercado, siempre con esa mezcla de altivez y apuro de los que no entienden que el mundo no los debe. Pero no volvió a La Leona. El reporte en Presidencia, el WhatsApp del ejido, la vigilancia de Castañeda y sobre todo la certeza de que al otro lado hay comunidad, funcionan como un cerco sin violencia. A veces, no siempre, pero a veces, el cerco basta. Una tarde de octubre, el aire olía a tierra preparada para difuntos. Estela y Alma hicieron pan de muerto con ajonjolí. Colocaron junto a la foto de la abuela y la de Rosa, que Julián había sacado por primera vez de un cajón, 2 velas. Alma puso su medalla de cartón. Julián puso un caballito de mezcal por si se le antojaba el trago al recuerdo. Se quedaron un rato en silencio, cada quien con sus muertos, que son como cuervos. Si los miras a los ojos, se calman. Luego, Alma dijo, «Si no hubiéramos preguntado, ¿nos puede dejar dormir en su granero?», no estaríamos aquí. Y si no me hubieran preguntado, no estaría aquí tampoco, dijo Julián, pellizcando pan. Estaría en mi casa, pero eso no siempre es estar. Se rieron. Brindaron con café. Vivieron, que es el verbo que más cuesta conjugar. Ese mismo mes, la maestra Perla fue promovida a una escuela de la cabecera. Antes de irse, organizó una feria del libro chiquito, en el granero. Llegaron niños con sus papás.
Hubo intercambio de cuentos, Estela preparó aguas, Julián prestó mesas. En medio de la feria se asomó una mujer desconocida con una niña de unos 6 años. Se quedaron en el umbral, como quien toca sin tocar. «Buenas tardes», dijo la mujer. «Nos dijeron que aquí», buscó, «que aquí reciben». Ninguno se sorprendió del todo. Julián caminó hacia el portón, no por heroísmo, por congruencia. «¿Cómo se llaman?», preguntó, sin la vigilancia de antes, pero con el mismo respeto. «Yo, Lidia. Ella, Sophie. Venimos del otro lado del cerro». Miró a su alrededor como midiendo talentos. «Mi suegra…» Se detuvo. «No importa. Veníamos para el pueblo, pero se nos hizo tarde. ¿Nos podrá dejar…?» La niña, adelantándose a la frase maternal, soltó. «Señor, ¿nos puede dejar dormir en su granero?». La oración cayó en la galería con la naturalidad de un ladrillo que encuentra hueco exacto. Entonces pasaron cosas simples y monumentales a la vez. Estela dijo: «Pásele». Alma, muy seria, enseñó dónde se ponían los petates. Julián sacó cobijas del cajón y jarritos del aparador. Don Lupe, que estaba ahí con cara de feria, comentó para que lo oyera la historia. «En este rancho el granero se usa para guardar comida, historias y gente. No en ese orden». La noche se armó de voces nuevas. En la madrugada, Julián salió a respirar y vio, a contraluz de la lámpara solar, la silueta de 2 mujeres dormidas en petates, 2 niñas encogidas como gatos, un perro caído a un lado y una yegua haciendo guardia sin ruido. Sonrió, no por romanticismo barato, sino por justica antigua. Acomodó su sombrero en la cabeza y le habló a nadie con palabras de aquellos que no rezan, pero ofrecen. «Gracias por el granero», dijo, «y por la gente que pregunta bien». Se quedó en silencio. «Y por haber aprendido a decir sí cuando toca». Con el amanecer, todo volvió a la normalidad extraordinaria que habían construido entre todos. Hubo pan, hubo escuela, hubo alambre. Lidia y Sophie siguieron su camino al pueblo con el recado en la mochila de que, si necesitan, aquí estamos. Rogelio, si existía aún como amenaza, empezó a parecer más rumor que viento. Y la Leona se asentó en su nueva forma. Rancho que trabaja, casa que huele a comida decente, granero que sirve para lo que los graneros antiguos también servían: resguardar lo que alimenta. Tiempo después, Toño, el hijo de Julián, llegó un domingo sin avisar. Traía una bolsa de pan industrial que quedó intacta, una chamarra de ciudad y una cara que quería pedir perdón sin saber por qué. «Padre», dijo, incómodo, «me enteré por Lupe». Miró a Estela, a Alma, al granero con manteles. «¿Y esta familia?». «La que vino», respondió Julián, arrimándole una silla. «Siéntate, come, escucha. Cuando acabemos, te cuento desde el principio. O mejor, que te cuenten ellas». Hizo una pausa. «Y si te quieres quedar a la lectura de la tarde, hay cuento bueno». Toño, que de niño había huido de los cuentos porque el mundo lo jalaba con otras promesas, se quedó. Escuchó a su padre leer con cadencia un relato corto que hablaba de pose y de linderos de tierra y de linderos de amor. Vio a su padre reír con gente. Se le aflojó una cuerda que traía tensa desde la adolescencia. En la noche, al irse, dijo: «Papá, te hacía solo». «Yo también», respondió Julián. «Ya ves que no hicieron promesas. Los hombres del rancho y de la ciudad aprenden lento a prometer». Pero la próxima vez, Toño llegó con una bolsa distinta, tortillas recién hechas y 2 libros. Uno para Alma, otro para el granero. Y así, con ese ir y venir de cosas pequeñas, con esa palabra sí puesta con cuidado en la puerta para que no la gaste el viento, la Leona siguió. Hubo años buenos y años de apretar dientes. Hubo noches de viento y días de sombra. Pero desde aquella tarde en que una niña dijo: «Señor, ¿nos puede dejar dormir en su granero?», el rancho se convirtió, sin dejar de ser rancho, en una escuela de 3 materias para mayores de 55. Cómo sostener,
cómo decir no y cómo abrir. No hay título al final. Hay pan, café de olla, nombres firmados y una galería donde al caer la tarde, el tiempo se sienta a escuchar. Si alguien pregunta cómo termina esta historia, en La Leona responden con calma: no termina, se guarda, como el maíz, como las palabras que sirven, como los graneros que hacen falta, como la gente que algún día, quizá, va a tocar la puerta con esa valentía simple que sostiene al mundo. Señor, ¿nos puede dejar dormir en su granero? Y uno, sin hacer fiesta, contesta como debe: pásele, porque hay síes que son la herencia más decente que se puede dejar, porque no todos tenemos tierras que repartir, pero todos podemos, al menos una vez, repartir techo.